Hola, hola, bonita tarde, como dicen que les va, gusto en saludarles. Ahí miremos, ¿me ven, me escuchan? A ver, ahí. Ujú. Bonita tarde, qué gusto verles. Por aquí está Rocío, Anita Carmel. Hola, Daniel, ¿cómo estás? María del Pilar, qué gusto verlos. Blanca, Anita, Joa, Zaida, Lorena. Hola, Marisol, Mirella. Adela, Janet, Marta, hola Carlitos, Ruth Cecilia, Fresia, ¿cómo estás? Ana, Claudia, señor Armando, ¿usted cómo está? Qué milagro se lo ve. Multa, estos varones de Dios, Eva, Heidi, Patricia, Connie, hola Laura, ¿cómo estás? Gladys, qué gusto verte, Nadia, Elis, Isabel, Fabiola, Juana, Luz Marina. ¿Dónde está su Luz Marina? Ah, bueno, ahí está. Hola, hola, qué bueno verlos. Yuseri, Belkis también está por allá con mi Gigi. Hola. Víctor. Ah, bueno, por acá está Clamar, Reina, Diego, Carolis, Agustina. Ujú. Bueno, bienvenidos. Vamos a empezar entonces. Cierra tus ojitos, vamos a hacer un pequeño centramiento. Me vas contando si me ves, si me escuchas. Gracias. Claro que sí. Ujú. Aquí vamos, vamos, todo bien, todo bello, dijo mi tía. Bueno, cerramos nuestros ojos. Ujú. Y vamos a empezar a respirar. Respira profundamente. Vamos inhalando y exhalando, tomando conciencia del lugar donde estás, de la silla que te contiene y ve percibiendo los sonidos más lejanos y los vas acercando. Ujú. Sin que te haga ruido mental, simplemente para que estés en el aquí y en el ahora. Ujú. Ok. Ujú. Y vamos a poner la intención de bajar barreras. Baja barreras, bajo más y más barreras. Más y más barreras. Baja más y más barreras. Ujú. Baja todo movimiento, toda expectativa, todo estrés, todo miedo, ujú, toda ansiedad, toda depresión. Bájala. Ujú. Baja toda barrera que te impida avanzar en el proceso. También baja todas esas barreras para anclar la información, para poner atención, para estar en el aquí y en el ahora y que puedas entender la información. Ujú. Para que esa información nos permita hacer ese salto cuántico al nuevo paradigma. Ujú. A lo mejor sientes que, que no es, a lo mejor tus creencias limitantes puedan aflorar en este momento, es normal, ujú, pero date el permiso de conocer antes de determinar algo, ¿ok? Por eso vamos a bajar más y más las barreras. Ujú. Muy bien. Ahora vas a dar una inhalación consciente. En cuatro, sostén en cuatro y exhala en cuatro. Y suelta, suelta todo tu cuerpo. Ujú. Vas a hacerla una vez más. Inhala en cuatro, sostén en cuatro
y suelta en 4. Y suelta todo tu cuerpo. Ujú. Ya ahora es momento de decirle a la vida, de decirte a ese nuevo yo, de decirle a ese tu yo observador, tu yo del futuro, como tú lo llames. Ujú. Le vas a decir que estás dispuesto y dispuesta a ser feliz, a tener salud, a tener relaciones amorosas, a tener relaciones que te contribuyan, a vivir en abundancia, que también estás dispuesto y dispuesta a seguir encontrando aquellos programas, creencias, emociones limitantes, emociones congeladas que te mantienen en ese bloqueo en este momento. Recuerda que es una experiencia que estás viviendo. Ujú. Que también estamos dispuestos y dispuestas a salir del dolor, del drama, del trauma. A lo mejor podemos estar pasando en un miedo o en una culpa inexplicable, ujú, pero también vamos a salir de ello. Date el permiso de hacerlo, tú lo puedes hacer, tú tienes el poder, tú eres más grande que el problema, tú eres más grande que el conflicto, tú eres más grande que la enfermedad. Ujú. Y por último, vamos a decirle a la misma vida, al campo cuántico, al campo unificado, a esa divinidad, a lo que tú creas. Vamos a decirle que estamos dispuestos a hacernos cargo, a hacernos responsables de entrenar nuestra mente. Todo es cuestión de entrenamiento. Ujú. Y a salir de cualquier desafío, conflicto que nos muestre la vida a partir de una nueva percepción. Ujú. Bendiciendo tu vida, bendiciendo tu día. Vamos a empezarnos a mover y cuando estés preparada, preparado, puedes abrir tus ojitos. Y te voy a dar nuevamente la bienvenida. Bueno, entonces, mis corazones bellos, vamos con la segunda ley. Por favor, toda tu atención aquí. Voy a cerrar el chat. Ujú. Voy a dar un pequeño recorderis de la primera ley y avanzamos en la segunda porque en esta sí necesito, en todas las leyes, pero esta sí necesito toda tu atención. Bueno, ya hablamos de la primera ley, ¿sí? La primera ley que, bueno, estudiamos la introducción a la medicina germánica, que es NMG, medicina germánica, la nueva medicina germánica, y también hablamos sobre el proceso de la primera ley, ¿sí? Que todo se da en un unisono, que es la psique, el cerebro y el órgano, y todo es simultáneo. Ujú. Algo pasa en la mente, en la psique, hay un conflicto, yo lo percibí como una alerta, como una amenaza, un shock inesperado en soledad, y el cerebro manda, ya empieza a hacerse una diana o un foco, como le llama foco de Hammer, o empieza a hacerse esa cicatriz, por llamarlo de alguna manera, en alguno de los hemisferios de tu cerebro. Y este va a dar un mensaje al órgano, ¿sí? Y ahí es donde se presenta el síntoma o la enfermedad. Eso que le llamamos, ese shock emocional, Hammer le llama DHS, en honor a su hijo, ¿no? Dear Hammer Syndrome. Ujú. Entonces, ya sabemos que un conflicto le vamos a llamar DHS. ¿Listo? Ok. Entonces, tiene tres criterios. En pocas palabras, ya te lo resumí, ¿sí? Hay un DHS y hay un conflicto, hay un desarrollo de la enfermedad.
¿Mm? Vamos a la segunda ley, ¿ok? Entonces, la segunda ley, la ley biológica, ley bifásica de los programas especiales de la naturaleza. Entonces, te voy a explicar, pero por favor, préstame mucha atención aquí. Igual yo ya hice aquí, aumenté unas cosas que ya las tienes, ¿sí? Ya están en la presentación para tenerlo más resumido. Toda enfermedad en la medicina germánica es un suceso bifásico. Tiene un comportamiento que comprende dos fases. Esto fue lo que hablamos al inicio, ¿no? Esto fue lo que hicimos en la introducción. Esta fue la introducción. Ahora esta introducción ya la vas a entender mucho más. ¿Listo? Con esta ley. Entonces, tiene dos fases, siempre y cuando la persona haya encontrado la solución al conflicto mental que inició al programa especial. Esta ley nos detalla la secuencia clásica que sigue cualquier proceso de enfermedad. Ahmed hizo este estudio, investigó a través del cáncer que él presentó y que el cáncer que presentó su esposa, pero ya empieza a ver la secuencia clásica de cualquier enfermedad, no solo del cáncer, ¿listo? Sino está vinculada a cualquier enfermedad. Es una ley también vinculada al sistema nervioso autónomo, que controla las funciones autónomas y puede describirse desde la participación del sistema nervioso simpático y parasimpático. Entonces, quiero que observes este formático. ¿Listo? Todo este formato está aquí, todo el resumen. Ya vamos a verlo paso por paso, ¿sí? Pero quiero que lo observes un poco. ¿Listo? Entonces vamos a desmenuzar, ¿sí? Un poquito esta segunda ley. Entonces, ¿qué significa bifásica? Quiere decir que tiene un proceso biológico y que tiene dos fases, por eso le llamamos bifásica, ¿sí? Pero ya dijimos siempre y cuando se resuelva el conflicto emocional, siempre y cuando se resuelva, porque puede estar 10 años, ¿sí? Sin resolver el conflicto y está en una fase activa. Entonces, quiero que te des cuenta aquí. ¿Listo? Hay una fase activa del conflicto que es fase simpaticotonía. Entonces, a medida que yo te vaya nombrando las palabras, ve ubicándolas en la lámina. ¿Listo? Entonces, hay una fase activa del conflicto que es la fase simpaticotonía. Comienza en un momento exacto de shock emocional, que es el DHS, síndrome de Dirkhammer. Entonces, ¿qué está pasando ahí? La persona vive un conflicto emocional sin resolver, ¿sí? Aunque el sistema nervioso simpático lo denomina, ya hay un estrés, recuerda el HHA, ya hay una hiperalerta, ¿sí? Entonces puede haber frío en las extremidades, insomnio, pérdida de apetito, pero esto aquí, ¿sí? A nivel orgánico, eh, la persona que está en esta fase no la observa ni la siente, ¿sí? No es vista en el cuerpo. Ya que se haga un chequeo, ¿sí? Ahí un chequeo médico le podrían determinar algo, pero ahí solo está en una etapa de estrés, ¿sí? Entonces estamos aquí, sigue mi cursor, estamos en simpaticotonía, ¿sí? Y estamos en el proceso de un DHS. ¿Qué quiere decir? Estamos en el conflicto, ¿sí? Estamos en el conflicto. ¿Dónde está mi cursor? Aquí, ¿ok? Entonces estamos en esa fase activa, simpaticotonía permanente, ¿sí? Aparentemente estamos en una normotonía, estamos en un ritmo normal, ¿sí? Pero resulta que hay un conflicto y a eso le vamos a llamar, hay un conflicto, hay un DHS, estás en una fase activa. Aquí no se presenta
prácticamente ningún síntoma, ningún síntoma. Ujú. Si tú quisieras, como te digo, saber que estás en una fase activa, tendrías que hacerte un chequeo médico. Pero las personas que hacemos, vamos cuando ya tenemos la fiebre, ya tenemos el dolor. ¿Listo? Ok, veamos esta otra lámina. Ujú. Entonces, mira, estado, ¿no? Aquí hay un resumen. Simpaticotonía, vagotonía. Es esto. Simpaticotonía, vagotonía. ¿Listo? Recuerda que este es el desarrollo de la enfermedad. Ujú. Tipo de energía. Aquí en la simpaticotonía empieza el estrés, un DHS. Ya el sistema nervioso autónomo ya se activó como un estrés. ¿Qué es la vagotonía? Descanso, reparación. Ujú. Pero todavía estamos acá, estamos arriba en la simpaticotonía, ¿sí? Entonces, se activa el sistema nervioso simpático y el parasimpático, que es el vago, cuando entramos en relajación en la vagotonía. En las fases de Hammer estamos en una fase activa, cuando estamos en simpaticotonía, cuando hay un DHS, ¿en dónde estamos? En la fase activa. ¿Listo? Ujú. Cuando estamos en la vagotonía, estamos en una fase de solución, que es esto, acá abajo. ¿Listo? Ujú, acá abajo. Em, y ejemplo, estamos en simpaticotonía, estamos en lucha o huida, y en vagotonía estamos dormir, sanar, recuperar energías. ¿Listo? Pero entonces sigamos aquí, para que vayas viendo lo que va pasando, ¿cierto? Listo, entonces entramos en ese sistema nervioso, hay una fase que es activa. Cuando una mujer, por ejemplo, sufre una traición inesperada, sabemos que las enfermedades, primera ley, se da, es algo inesperado, es un shock y lo vive en soledad, ¿sí? Entonces una mujer sufre una traición inesperada, empieza a sentir angustia, no duerme, piensa todo el tiempo en eso. Ahí en que está, en una fase activa, está en simpaticotonía, hay un DHS, ¿sí? Ya empezó el sistema nervioso simpático al estrés. Ujú. ¿Qué dice esta segunda ley? Esta segunda ley bifásica, hay otra fase que es la vagotonía. Vamos a ver acá abajo, ¿sí? Ujú. Entonces, comienza cuando una persona resuelve el conflicto, sea real o simbólico. Recuerda que el inconsciente no determina si esto que estoy pasando es real o es imaginado, ¿sí? Entonces la persona comienza a relajarse, comienza la persona a resolver el conflicto. Entonces, ¿qué hace el sistema nervioso parasimpático? Entra en acción. ¿Qué quiere decir? Se relaja. Ujú. Y ahí es donde surge los picos de la supuesta enfermedad. Ahí ya entras en solución, pero ahí hay fiebre, ahí hay inflamación, ¿sí? Ya estoy solucionando, esa es la fase de curación, pero ahí es donde más, es donde puede la fase anterior, ¿sí? Alterar algo, ¿sí? Ahí puede ser eliminar células que había proliferado, regenerar tejidos, ¿sí? Entonces, en esta fase puede aparecer el diagnóstico como enfermedad, porque aparece fiebre, inflamación, dolor, pus, ¿sí? Pero ahí es donde pensamos que la enfermedad está en su máximo pico, pero estamos que nos morimos. Ujú. Pero resulta que estás en una fase de curación. Ahora mira este punto donde dice epicrisis, ¿sí? Si lo miras aquí, estamos en el epicrisis. Cuando yo ya estoy en fase de solución, estoy en vagotonía permanente, que quiere decir que entro en relajación, ¿sí? Pero hay una epicrisis. Ujú. ¿Qué es esa epicrisis? Esa crisis, ¿sí? Es, eh, ahí es donde ocurre la crisis, ¿sí?
Es corta pero intensa. Ujú. Ahí es como que el cuerpo se reinicia, ¿ok? Ujú. Es como esos que puede haber un infarto, que puede haber un espasmo, que puede haber un asma, que puede haber convulsiones. Es el pico. Ujú. Pero ahí estamos reiniciándonos. Pero ¿qué pasa muchas veces? Ahí es donde se medica o intervienen en esta parte natural sin entender esta parte natural de la curación. ¿Sí? Ahí es donde se quiere dormir el síntoma, pero resulta que estás en un pico para completar, reiniciar la curación. ¿Sí? Eso es lo que está pasando ahí, pero nosotros no lo entendemos así. Ujú. Nosotros entendemos que aquí, juepucha, está pasando algo súper grave, nos estamos muriendo, ¿sí? Entonces, em, ahí es donde empieza, puede ser el sistema nervioso, que es uno de los que va a actuar. Cuando hay esa alerta, el estrés, pero el simpático, en la simpaticotonía y en la vagotonía, que es el parasimpático, descansa y hay una reparación, ¿sí? Ujú. Una reparación, ¿sí? Entonces, el estado simpático es de la simpaticotonía, es un estado de activación y estrés biológico. Estoy en estrés, estoy en un shock emocional, estoy en un DHS. Y ahí es donde se activa el conflicto. Ujú. ¿Sí? Ahí es donde puedo tener tensión muscular, insomnio, pero ni siquiera te das cuenta que estás en una fase activa. Como te digo, puedes estar 10 años en esa fase que no le has dado solución y por eso no entras en enfermedad aún, ¿sí? Porque todavía no entras en una relajación o una reparación, porque eso es la vagotonía. Es un estado de relajación, de reparación, de regeneración, ¿sí? Ahí el conflicto ya se está resolviendo. Ujú. Entonces, prácticamente es como si le dieras el permiso a tu cuerpo de biológicamente sanar. Ujú. Pero ahí es donde está la fatiga, la sudoración, la fiebre, el dolor, ¿sí? Ujú. Ok. Hasta ahí, ahora vamos a ver estas siglas que lo ves aquí, PSLA, PSLC, para que entiendas este formato, pero yo acá te tengo otro formato más sencillo para que lo entiendas. ¿Listo? Entonces, ya sabes, simpaticotonía, vagotonía, hay un DHS, un conflicto, aquí está la fase activa. También cuando hay un pico es donde yo me voy a resetear, que es la epicrisis, ¿sí? Y es donde empieza en la fase de curación, que se llama fase de solución, fase fría, fase de reparación, ¿sí? Ujú. Ok, estas palabritas que están aquí, aunque yo te tengo aquí el resumen, mira. Entonces, aquí está el CLC, que es el conflictolisis o la epicrisis, es la resolución del conflicto biológico, sensación de alivio, relajación, mucho cansancio. El sentido biológico, el cuerpo recibe la señal que ya no necesita luchar. ¿Qué es el PSLA? Bueno, el conflicto lisis. Aquí está el conflicto lisis. Aquí, cuando bajas acá. En la epicrisis es cuando estás en el punto más alto. Pero va bajando, va bajando, va bajando y empieza el posconflicto lisis, que empieza la vagotonía, ¿sí? Y es ahí donde ya no necesito luchar. Ujú. El PSLA, esa es la fase de reparación activa. Ahí es donde hay inflamación del órgano y del foco en el cerebro, del foco de Hammer. Entonces, ¿cuáles son los síntomas? Vas a presentar cansancio extremo, fiebre, inflamación, dolor, sudor, apetito. El sentido biológico, el cuerpo comienza a reparar el daño causado durante el conflicto activo. Eso es lo que empieza a hacer el cuerpo, ¿sí? Aquí, PSLA.
ya empieza la fase de conflictólisis. ¿Qué quiere decir? Que ya me estoy yo sanando, ya le di la información a mi cuerpo, a mis órganos que pueden relajarse. Pero cuando yo he encontrado la solución al conflicto. Ujú. ¿Listo? La epicrisis, crisis de carga, de descarga, el pico simpático, simpático tónico dentro de la fase de la vagotonía, y ahí pueden haber convulsiones, vómitos, crisis de asmas, desmayos, temblores, pero ahí se está reorganizando, ¿no? Hay una reorganización del sistema nervioso. El cuerpo libera tensión acumulada. Ujú. Luego el PSLB, fase de reconstrucción cicatrizante. ¿Sí? Aquí está la fase de reparación edemotosa. ¿Qué quiere decir? Que el edema tiene que salir. Esa cicatriz tiene que salir. ¿Listo? Tiene que sacarla el cuerpo. Por eso es cuando aparece todo esto. Fiebre, puede ser que haya fluidos en la nariz, qué sé yo, ¿sí? Sudoración. Ujú. ¿Qué pasa con el PSLB? Ya es la reparación final, ¿sí? Reabsorción de edemas y vuelta al equilibrio. Reabsorción de los edemas. Recuerda que el edema es ese foco, esa cicatriz que está en el cerebro, ¿sí? Entonces se va relajando más y hay una mejoría general, hay apetito, energía de recuperación. Y en el sentido biológico, pues regreso a la normalidad, a la funcionalidad y estructura del órgano. ¿Sí? Entonces yo ya entro a normotonía. ¿Qué quiere decir? Al ritmo normal, ¿sí? Ahorita no, déjenme avanzar y de ahí sí, más adelante vemos las preguntitas. Quiero que prestes total atención aquí. ¿Listo? Esto es lo que pasa dentro de nosotros cuando se manifiesta una enfermedad. ¿Listo? Ujú. ¿Y cómo inició? Psique, cerebro, órgano. Primera ley. Y la segunda ley, si yo estoy en un DHS, en un conflicto, esa se va a llamar fase activa. Pero si yo entro ya en solución del conflicto, empieza la fase caliente o la fase de curación. Si no, no pasa este proceso. ¿Ok? Si no, no pasa este proceso. Ujú. Es cuando yo ya le di solución a ese DHS. Ujú. ¿Sí? Entonces, mira lo que dice en esta partecita de la masa conflictual. Dice, pensamientos obsesivos recurrentes, foco de Hammer cerebral, en diana, aumento o reducción funcional, proliferación o reducción celular. ¿Sí? Entonces, ¿qué puede pasar aquí? Miren, este formatico te lo hice más sencillo aún, para que no te compliques con... Estos son términos para que tú te des cuenta del desarrollo de la enfermedad, ¿sí? Para que tengas la información y el conocimiento de cómo se está desarrollando. Pero en realidad tú tienes que saber esto. Estás en equilibrio, ¿sí? Entras en un DHS, estrés, ahí empieza el sistema nervioso simpático. Ujú. ¿Sí? Estrés, alerta. ¿Ok? Ujú. Y aquí está prácticamente la conciencia, la psique, recuerda, está esa mente. Ujú. Donde dijimos que lo que te dije aquí, pensamientos obsesivos, recurrentes, y ahí se forma un foco de Hammer. ¿Qué quiere decir? Se hace esa diana, se hace esa cicatriz. Cuando yo estoy en ese DHS que fue en soledad, impactante y fue inesperado, entro en fase activa. ¿Qué quiere decir? Fase fría. Y en fase fría, ¿qué puede ocurrir? Puede ocurrir proliferación celular, ulceración o detención de la función del órgano. Ujú.
¿Qué es eso? Proliferación, ¿sí? Crear más células. ¿Qué quiere decir? Aumento del órgano. Ujú. ¿Qué ocurre en fase activa? El conflicto está activo ahí, ¿sí? Ejemplo, tumor de mama, hígado, pulmón. Pero no te das cuenta, no ocurre nada en tu biología, ¿sí? No está ocurriendo nada, o sea, tú no lo percibes. Dentro de la biología está ocurriendo eso en fase activa. Ujú, ¿sí? Pero tú no te das cuenta de ello. Cuando empiezas a tocarte o te duele la mama, es donde ya te das cuenta de que hay una masita. Es porque ha habido proliferación, crea más células. Ulceración, ¿sí? Desgaste, desgasta, pérdida de tejido. ¿Qué pasa en la fase activa? Pérdida de mucosa intestinal, por ejemplo. Ujú. Pierdes tejido, ¿sí? ¿Qué pasa? Ah, también detención de la función, ¿sí? Entonces, suspende temporalmente las funciones en la fase activa o curación, en cualquiera de las dos fases. Entonces, hay una parálisis, hay una anemia, sordera, detiene la función del órgano. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando estamos en fase de solución? Ya ha bajado el estrés. Yo ya voy a entrar en normotonía, yo ya voy a entrar en relajación, yo ya le he dado solución y ya percibo esto como alerta o muerte o como peligro, ya lo observo menos, entonces ya bajo el estrés. Ujú. Entonces, en fase activa, primero que hacía, se proliferaba la célula, ahora hay degradación o se encapsula el tumor, ¿sí? El cuerpo, ¿qué sucede cuando hay esto? El cuerpo reabsorbe el tumor o lo encapsula con una membrana, se detiene. Pero ¿qué pasa con los médicos? Si todavía hay ahí el tumor, no te dan de alta, a pesar de que ya no crece. Para ellos sigue, pero lo que está pasando es que está en una fase de solución, por eso se detiene y se encapsula. Entonces, ¿por qué ocurre? Ya no necesita el tejido extra, se reabsorbe con microbios, hongos, bacterias o se aísla. ¿Qué pasa con la proliferación para rellenar lo ulcerado? Eso está en la fase de solución, ¿sí? En la fase de solución, el cuerpo crea tejido nuevo para reparar las partes que fueron ulceradas. Ujú. Entonces, ¿qué ocurre? Restaura lo que fue destruido durante el conflicto activo. Entonces, hay úlceras, hay necrosis. Ujú. O empieza la función normal. Ujú. Ya empieza a funcionar muy bien el órgano. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? El órgano sistema vuelve a su estado fisiológico equilibrado, el programa biológico ha cumplido su propósito y el cuerpo finaliza su trabajo. ¿Sí? Eso es lo que puede hacer en estas fases. ¿Ok? Entonces, para resumir, el conflicto no resuelto es la fase 1, que quiere decir la fase activa. Cuando le das una resolución, una solución, le vamos a llamar fase de solución o fase caliente, ¿sí? Y vuelves al equilibrio. ¿Qué ha pasado ahí? Bajas el estrés y hay síntomas de reparación. Y esos síntomas de reparación que se dan en la fase de solución, pensamos que son el acabose de nuestra vida. Obviamente que vas a sentir, por ejemplo, un dolor intenso, que si ya ese dolor no lo puedes controlar, pues tenemos que acudir a nuestros médicos, ¿sí? Aunque yo tengo un maestro que decía, pues aguanta lo que más pueda, aunque hay 13 consejos de Hammer. Él nos dejó 13 consejos de Hammer que lo vamos a ver aquí. ¿Cómo resolver cuando estamos en esa fase de solución? ¿Qué recomendaciones nos da Hammer para aguantar en la fase de solución? ¿Sí? Ujú. Pero ya depende de cada uno.
¿Ok? Eso es lo que está pasando en cualquier síntoma o enfermedad. Ya dijimos que no solo es el cáncer, en cualquier enfermedad pasa esto. Entonces, la personita que nos escribía, estoy pasando con un cáncer de mama, estás en una fase activa, ¿sí? Y estás pasando a una fase de solución. Ujú. ¿Ok? Puede ser que ya estés entrando porque ya está se proliferó. Ujú. Y puede ser que está proliferando para rellenar el ulcerado o degradación o ya empieza a hacer la función normal del órgano. ¿Ok? Ujú. Pero todo esto sucede por un pensamiento, por un shock, por un conflicto. Y recuerda que somos biológicos. Siempre vamos a estar en conflicto. Siempre. ¿Por qué? Por nuestra manera de ver la vida, cómo percibimos la vida. ¿Ok? Ujú. Entonces yo tengo que salir, ¿sí? Salir de esa vieja percepción. Ujú. Obviamente que tienes que encontrar los reales, tienes que encontrar, como le llama Hammer, pero acá le vamos a llamar el programante y los desencadenantes. Ujú. Pero no solo es encontrarlos, sino hacer los movimientos respectivos, ¿sí? Entonces el cuerpo va a empezar a soltar el solito, él solo va a soltar, ¿sí? Él solo va a entrar en la normotonía, él solo va a entrar en el ritmo normal, ¿ok? Él solo va a hacer el proceso, ujú, porque el cuerpo no tiene fallas, ¿sí? El cuerpo no tiene fallas, pero tiene un inconsciente biológico que da respuesta a esos pensamientos que tú tienes, a ese conflicto que estás viviendo. ¿Listo? Entonces, ¿cómo yo puedo ir observando? ¿Sí? ¿Cómo puedo yo ir observando eh, dónde estoy? ¿Sí? Entonces, vas a buscar, bueno, vamos a hacer el ejercicio, te voy a explicar, pero voy a parar ahí para saber si me entendiste la segunda ley. ¿Listo? Entonces, yo lo primero que tengo que saber es cuáles son los síntomas de esa enfermedad, cuál es el órgano implicado. Ujú. Y yo voy a empezar a asociar la enfermedad con los síntomas, ¿sí? Yo voy a empezar a asociar eso, ¿ok? Entonces, vas a hacer este trabajo, vas a buscar esta página, ¿sí? Que es Menly Plus, ujú, ¿ok? Y vas a buscar la enfermedad, cuáles son los síntomas y vas a asociarla a la enfermedad, a los síntomas. ¿Listo? Los síntomas ya nos van a mostrar en qué fase estoy, ¿sí? Voy a tener una idea, ujú, ¿sí? Voy a empezar a tener una idea, aunque todavía nos faltan leyes, ¿sí? Todavía nos faltan leyes, entonces tenemos que estudiarla todas para hacer el mapa. Como yo te decía, vamos a hacer un mapa. Te voy a enseñar a hacer tu mapa, tu propio mapa. Entonces, sea que padezcas una enfermedad, sea que ya la hayas transitado y se sanó, sea que no hayas tenido ninguna enfermedad, pero tu mamá, tu papá tuvo esta, tuvo la otra, haz el listado de las que puedas. ¿Listo? Ujú. Voy a ver entonces si hay preguntitas. Dime, Daniel, Hola, profe, hola a todos. ¿cómo estás? Cuéntame. Bien. Me está empezando a doler todo ya, así que... Eh, profe, consulta. Cuando hablamos de órganos, por ejemplo, ¿a qué correspondería las hernias de disco, por ejemplo? Ujú. Todavía no quiero ir allá. Ah, bueno, bueno. Está. Espérate, acabamos las leyes y haz tu propio mapa y te vas a dar cuenta de dónde viene. Ah, Vamos a trabajar está. el sentido biológico, las fases, las capas. Tienes que hacer, para esto tenemos que hacer nuestro propio mapa. Claro, por eso no sabía cómo asociar la enfermedad de huesos con qué órgano.
Está bien, espero. Me Ah, adelanto. Sí. bueno, los huesos, Está. son los Ah, ahí huesos. está. Claro, no es Ujú. órgano en sí, o sea, todos son órganos. Sí, pero le llamamos hueso. Ese es por llamarlo como órgano, pero es el hueso. Ahí Ah, está listo. implicado el hueso. ¿Listo? Ahí va, esa era la Entonces, pregunta. Gracias, profe. busco la enfermedad, los síntomas y cómo lo asocio entre los dos. Ahí estamos. ¿Listo? Buenísimo. Ujú. Gracias. Con gusto. Vamos a hacer nuestro mapa. No se preocupen que aquí vamos a hacer el mapa y cada uno y ya van a dejar de preguntar, ¿y qué es el yo no sé qué? ¿Y qué es el yo no sé cuántas? Porque ya van a tener su propio mapa. Clamar, cuéntame. Buenas noches, profesora, compañeros. Bueno, la pregunta es que si no se encuentra el conflicto, se va repitiendo, o sea, por cada temporada los mismos síntomas. Por ejemplo, cuadros virales que, cada invierno siempre me da influenza, dengue, bueno, y se repiten, son los mismos síntomas. Si no se encuentra el detonante, o sea, ya se recuperó, qué bueno que el descanso, ay, ya. Si no se encuentra el detonante, se va a repetir cada año, cada 6 meses, qué sé yo. O Bueno, sea, si no se encuentra la causa, en tiempo no sé cuánto se dé, pero lo que sí sé es que tú puedes entrar y salir del conflicto cuando quieras. Voy a dar un ejemplo. Tengo una infección urinaria, me sano, eh, entro fase activa, fase de solución y bueno, me tomo unos medicamentos y a los meses, a los años, vuelve y juega. Estás entrando y saliendo. ¿Por qué? Porque mm, no le he dado solución a ese conflicto. ah, es- y hasta que no se dé solución, es porque quiere decir que no ha ido a la causa. Exactamente. Y entonces, para ir a la causa, usted lo que nos va a enseñar. Anótate una, por favor, anótate una. Gracias. Claro que vamos a aprender aquí. ¿Mm? Reina, Baraudia. Profesora, buenas noches. ¿cómo estás? Tengo una amiguita que tiene leucemia, pero su mamá murió de cáncer al seno. ¿Le afectará eso para que ella tenga esa enfermedad o no? No necesariamente. Bueno, lo que pasa es lo siguiente. DHS los podemos hacer por todo y por nada. Puede ser que ese acontecimiento le detonó un DHS, la muerte de su mamá. Ya entró en conflicto, pero tenemos que saber la historia. Yo no puedo decirte sí ni no, pero lo que sí te puedo decir es que entras en un DHS y puedes generar cualquier conflicto. Perdón. Ok, Y gracias, puede pasar. profesora. Ujú. Claro, ¿no? ¿Listo? María del Pilar. Buenas noches. Hola. Tengo dos inquietudes. La primera, Dígame. cuando me Sí. leíste la segunda ley biológica que dice toda enfermedad en la medicina germánica es un suceso bifásico que tiene un comportamiento que comprende dos fases. Cuando dice siempre y cuando la persona haya encontrado la solución al conflicto mental, cuando Sí. dice eso se refiere exactamente a cuando la persona lo ha racionalizado de una manera objetiva, ha sido como realista. No ¿A qué se está necesariamente. refiriendo? ¿No? No necesariamente. Digamos que, bueno, voy a dar un ejemplo para que me entiendan. Mi pareja, bueno, mi pareja no. Una pareja. Una Sí, pareja dejó a la otra. Ujú. sí, Y entra en un DHS. Está en un DHS activo. Ujú. sí, ¿Sí? Entonces, resulta de que él se fue, está en una fase de solución, de activa, pero ella se relaja y dice, bueno, pues puede ser, no lo solucionó porque no fue a la causa, pero dijo, bueno, digamos que ya voy a, ¿qué es? A entender que esto fue así.
Lo voy a dejar ir. El cuerpo entra en relajación. Ya le dio una solución aparente. Mm, Entonces entra en relajación y le puede dar una gripe, por ejemplo, un resfrío. ¿Sí? Entonces ajá. entra en fase de solución y empieza el cuerpo a presentar todos los, que es todos los fluidos, las fiebres, qué sé yo, pero ya está en una fase de solución. Aunque no lo ha llevado a la causa y al origen, porque no sabe por qué fue que la dejaron, pero el cuerpo dijo ya, o por ejemplo un duelo, ya lloró, ya iba tranquilizándose y va aceptándolo y va relajándose. Recuerda que esto es biológico también, entonces va a entrar el sistema nervioso parasimpático, voy a entrar en relajación, ya mi sistema baja, se autorregula, entonces empieza la fase de solución. El Listo. hecho aquí es encontrar la causa, ¿sí? Y más aún, cuando yo salgo de la fase activa, yo salgo de la fase activa cuando de verdad hago el movimiento y me doy cuenta, encuentro el sentido biológico de eso. La gastritis, el estómago tiene una función lógica, que es digerir, que es ese bocado, que es mi suegra, por ejemplo, ese bocado no me lo trago, que es mi hermosa suegra, que la amo, yo sí la amo. Sí, ese ejemplo, ¿no? Yo lo digo por una consultante que cada que la miraba la suegra se le armaba ya en su estómago. Entonces, ya entendí, claro, ¿no? Entonces, voy a entender que mi suegrita pues ama mucho a su hijo y que por eso se quiere meter aquí. Entonces yo tengo que poner límites, tengo que empezar a observarme y empiezo ya a tomar conciencia de eso. Ahí es donde de verdad salgo del conflicto. Y ahí de verdad, a pesar de que yo estoy en el momento de fase de solución, ya no me va a arder el estómago, ya no voy a generar gastritis. Lo solucioné de una. No tengo Ya que lo llegar a solucionó, enfermarme. obvio. Listo. Gracias. La Ujú. siguiente pregunta. En la vagotonía, cuando habla de epicrisis, dice no se debe medicar. ¿Te está refiriendo a que a la gente, si yo no me medico, cómo me sano? Estás en el viejo paradigma. Ajá. Estás en el Ah, viejo paradigma. Pero ojo, esto no quiere decir, no, es que la maestra Nancy ya dijo que no nos mediquemos. Cuestión tuya. no, no. Lo que pasa es que cuando estamos en la fase de solución no le damos al cuerpo a que desarrolle su propia sanación. Lo que entramos es con el medicamento a detener eso y no le damos chance al cuerpo a que sea él el que sane. O sea, deberíamos resistir el dolor o lo que fuera y esperar a que sane solo. Sí, Exacto. porque siempre Pero queremos sí, soluciones ya, pero ya, ya, ya. si uno aguanta, ¿no? Yo recuerdo que yo tuve una epicrisis de un dolor terrible, de una infección urinaria. A mí me tocó ir al médico, yo ya no me aguantaba, pero eso todo depende de uno. Y Ajá, ojo, nosotros que vamos a trabajar con personitas que vienen con síntomas o enfermedades, nosotros no podemos decirle que no, deje el medicamento, que aguante, no, no. tiene que ir médico y yo soy un acompañante para que las dos cosas trabajen al mismo tiempo. Ajá, listo. Por lo menos esa es mi percepción. Uno de mis maestros que hice recién una actualización más avanzada, él decía, aguanta, dale chance al cuerpo. Pero ¿cómo le voy a dar chance? Pues encontrando los pinches programantes. Tengo que encontrar para salir. Si yo no encuentro, no salgo del quilombo. Ujú, ¿Listo? listo. Gracias. Con gusto. El señor Armando, cuéntemelo todo. Active el audio, señor Armando. Ahí.
Pero si no activas el audio, por favor, Armando, te vas a hacer zampar una. A ver, ahí, dale, ¿Escuchan? ahí. Bueno, siguiendo con esto, hay personas que tienen el umbral del dolor muy bajo. Sí. Inmediatamente sienten una molestia, corren a medicarse. ¿Hasta qué punto esto interfiere con la sanación natural del órgano? Pues según mi maestro, pues no le das chance al cuerpo a que desarrolle su propia sanación. Es que lo que pasa es que nosotros nos ponemos en más estrés cuando nosotros decimos, juepucha, ya hay inflamación, la temperatura está muy alta, ¿sí? Y ahí es donde nos paniqueamos, Y en ahí el es donde caso, generamos nosotros, ajá. en el caso de cuando se diagnostica un cáncer, entonces, ¿qué se debe hacer? Cuando te mandan radioterapia o quimioterapia, todas esas cosas, ¿qué se debería hacer ahí? Pues las quimios y las radios son mortales, ¿sí? Son mortales. Yo no puedo decirte a ti, no hagas esto, deja de hacer, haz esto, no hagas esto, no. Eso sería irresponsabilidad mía, ¿cierto? Eh, Mi maestro dijera, no hagas esa pendejada. Empieza a encontrar los DHS, sal de ahí, mueve lo que tengas que mover y te vas a dar cuenta que tu cuerpo, y hay testimonios de que sí ocurre, pero ya es decisión tuya con tu médico. ¿No? Y por último, cuando este cáncer ya acaba con la vida de la persona, pues le ocasiona la muerte, eh, debemos comprender que fue que la persona no encontró su DHS o no lo supo manejar. ¿Qué pasa ahí? Lo que pasa es lo siguiente, hay personas que ya llegan en un cáncer tipo 4. ¿Qué quiere decir? Que el cuerpo ya no les dio. ¿Qué quiere decir? Que su energía ya se agotó y siguen en la misma rumiación. Es que esa es la pendejada, ¿sí? No ven otra cosa de la vida, sino que este me dejó, doy ejemplos, ¿no? Este me abandonó, el dinero, qué sé yo, lo que haya sucedido. No se mueven, no cambian la percepción. Entonces el cuerpo pues se va a debilitar. Ahora échale la quimio, échale la radio, más. ¿Dónde va a quedar tu energía? Ujú. ¿Listo? Y puede Listo. ser puede ser que ese momento que surge eso, porque a mí me han llegado tipo 4, a mí me han llegado de cáncer tipo 4, pero si llegan hasta esa instancia, porque apenas conocieron la información, qué sé yo, eh, ¿qué sugiero? Hacer la bio. Ujú. Todo puede pasar, ¿sí? Todo puede pasar. O sea, puede pasar algo bueno. Ujú. El cuerpo es inteligente, ¿sí? Pero si no pasa eso porque ya tú estás tremendamente desgastado energéticamente, por lo menos si te vas y falleces y te vas a otra dimensión, por lo menos te vas con la causa que te generó ese cáncer. Ujú. Ahora, nosotros como biodescodificadores, llega una persona con estos temas, yo lo primero que tengo que trabajarle es el miedo, bajarle al miedo, porque puede detonar otro cáncer, ya dijimos, un cáncer de pulmón, un El miedo cáncer ya a la enfermedad, de huesos. No es la misma enfermedad. Eso no, la tal epicrisis no existe. pero el miedo que tiene en este momento se le ocasionó el miedo a Se morir. forma otro DHS, Correcto. forma otro DHS. ¿Listo? Ujú. Listo, Ujú. muchas gracias. Con gusto. Iliens, o no sé cómo se pronuncia. Sí, ¿se escucha? Sí, Ahí, espérame un ratito. Es que en la cámara, ahí está.
Ah, no, deja prender la cámara, ya no importa. Profesora, lo que usted está mencionando, y bueno, también el compañero anteriormente, hay un libro que se llama Cómo sanarte a ti mismo, y también habla mucho de esto, que realmente porque en un momento me pasó a mí que yo estaba como tan estresada y creo que generé eso de THC, THC está bien o no, DHS, y ya, THC, no, THS. eh, DHS, no, tengo que verlo para pronunciarlo bien de nuevo. Eh, DHS. Ujú. y entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que yo en un momento empecé a botar como glándulas por un pecho. Y claro, pues me di cuenta que estaba generando más células en un pecho. Claro. Y yo me hice los exámenes leyendo este libro y empecé a ver que, claro, mi mente era la que estaba ocasionando todo esto. Y yo me hice los exámenes y yo dije, no, yo estoy sana. Y después de un buen tiempo, como dejé pasar un buen tiempo, y me volví a hacer los exámenes, no tenía nada, ni siquiera nada, ni siquiera me bajaba nada. Entonces, yo igual vengo de familia que tiene cáncer, pero yo hace 2 años atrás, yo fui a un curso como de desarrollo personal y me hicieron ver lo que era la mentalidad. Y ahí entendí que la mentalidad nos hace llevarnos a un estado o crítico de la enfermedad o salir adelante y romper esos miedos que a veces tenemos creencias limitantes de cuando éramos niños, y veo que es algo similar o estoy mal en el concepto. No sé cómo trabajen no sé cómo trabajaste la superación personal. Lo que sí es que ya los estudios de Hammer nos demuestra que todo es mental, ¿no? Nada Sí. que, yo vengo de una familia que todos tuvieron cáncer, eso es mentira. Mm. ¿Listo? Eso no heredamos. Ujú. No heredamos. Lo que heredamos son los programas, esos quilombos que tuvieron mis ancestros, que yo los heredé para generar ese cáncer o esa enfermedad. ¿Listo? Exacto. Pero pues no sé cómo haya sido tu proceso, pero pues por lo menos ya hay una base ahí, ¿no? Todo es mental. Ujú. Todo es mental. ¿Ok? Eduardo, Un ratito. pues ahí dice Eduardo, no sé. Hola, buenas noches. ¿Me escucha? Sí, Bueno, lo que yo le quería decir, más que preguntar, quiero aportar en algo. dale. Sabemos que el 5% de las enfermedades son psicosomáticas, incluyendo el cáncer, porque actualmente en la medicina cuántica se ha descubierto que el cáncer no solamente es una destrucción celular por mero hecho de que las células se van descomponiendo, sino que también es un desequilibrio energético. Y en la parte de la psicología, del estudio de la medicina psicosomática, se sabe que son los procesos mentales que pueden producir un cáncer. Ya. Entonces, si nosotros a veces nos acogemos, escuchamos mucho, trabajamos mucho con el cerebro, escuchamos demasiado palabras, nos afecta más. Cuando nosotros, han habido sanadores famosos que a través del silencio han sanado todo tipo de enfermedades, solo a través del silencio y respiraciones. Es decir, si nosotros nos controlamos, nos relajamos y empezamos a trabajar en el silencio y buscar el origen de esa enfermedad, o simplemente no buscar nada, dejar que las cosas fluyan. Las No hay que cosas, encontrar, Eduardo. Ahí sí te la- refuto porque hay que encontrar. Si no, hay sigo varios, con el quilombo. no podemos solamente encasillarnos en un solo estilo de conocimiento. Hay varios caminos, porque yo soy un investigador también y me interesa mucho investigar todos los caminos abiertos. Entonces tenemos que tener una mente Ujú. universal, no solo encasillarnos en lo que hemos aprendido, sino buscar más allá. También se lo hace solamente en el silencio, buscando a través de ese silencio se va a encontrar y se va a diluir. Porque a veces el mucho preguntarnos, el mucho cuestionarnos, el mucho medicarnos o automedicarnos o dejarnos medicar por otros nos afecta. Hay 5 cosas fundamentales en la salud, que son el asesoramiento del profesional, la medicina que el profesional sugiere, la nutrición o alimentación, el pensamiento positivo y la fe. Esas 5 cosas, si nosotros las utilizamos, el cuerpo se va a sanar automáticamente. Y hay otra forma también a través de la nutrición. Si dejamos de comer unos días, 3 días, 4 días, el cuerpo se regenera, se reconstituye, porque los órganos se van regenerando cada temporada y volvemos a recuperar la salud.
Pero nosotros, el peor enemigo nuestro es el miedo. El miedo es que no nos permite llegar a sanarnos. El enfoque en una sola cosa, el enfocarnos en algo, en el empoderarnos en un conocimiento, tampoco nos permite sanarnos, porque creemos que ahí está la única solución. Hay varios caminos para llegar a la solución de la salud y hay que respetarlos. No hay que cerrarnos que solamente esto, porque yo estudié esto, porque acá me enseñó Harmer, porque acá me enseñó el otro, porque acá me enseñó el de acá, que el psicoanálisis y todo lo demás. Bueno, todos los caminos tal vez llevan al mismo sendero, o es posible que vayan por el mismo sendero, pero tenemos que tener una mente abierta Ok, para poder entender que hay muchas cosas que nos toca aprender, ok, porque no lo sabemos ok, todo. Sabemos Eduardo. una parte del Muchas todo. gracias. Gracias. Ok, gracias, gracias por compartir. Respeto tu punto de vista, ¿sí? Y cada uno tiene su proceso y cada uno tiene sus estudios y sus investigaciones. ¿Listo? Si a ti te ha resultado muy bien, entonces lo que sí, de todo lo que dijiste, sí rescato, que ojo lo que escuchamos. Ujú. Porque ya de entrada, si a ti te dicen, vamos a hacerte ¿cómo es que le llaman cuando le quitan la partecita? Eh, no recuerdo la palabra. Vamos a ver si este tumor es maligno o benigno. Ya que haga ese proceso de picarte la piel y de hacerte el proceso, ya entras en un DHS. O que ya te dicen de entrada, un cáncer, tienes esto, tienes tantos días te mataron. Ya generaste un DHS nuevo. ¿Listo? Ya generaste un DHS. ¿Ah? Entonces, ojo lo que escuchas. Eso sí lo rescato. El silencio, así lo trabajó Joe Dispenza. Él trabajó en silencio. Hizo sus procesos cuánticos y se sanó. Todo es factible. Ujú. Quédate con lo que te resuene. Esto no es una camisa de fuerzas. Yo te enseño desde lo que yo aprendí. Si te gustó bien, si no, también. ¿Listo? Todos tenemos conocimiento y se respeta cualquier punto de vista. ¿Ok? Ujú. Milagros. Bueno, muy buenas noches. ¿Me escuchas? Sí. Ok. Bueno, buenas noches a todos. Días sin intervenir, pero atenta a todas las clases, de verdad buenísimas. Quiero, con la compañera que habló del libro Usted puede sanar su vida, quiero hacerles una pequeña, darles una pequeña información. Esa persona se llamó, porque ya partió, Louise H. Hay, Louise Hay. Ella fue violada a los 5 años de edad, según ella cuenta su historia, desarrolló años después un cáncer uterino, donde los médicos le daban 6 meses de vida. Ella rechaza ese diagnóstico y se dedica a sanar sus emociones. Ella fue pionera en este tipo de estudios y tiene una colección que de verdad les recomiendo la estudien porque es una mujer que dejó un legado, una literatura maravillosa en cuanto a lo que es el tratar nuestras emociones. Ella nació en el año 26 y murió en el 2017 a los 91 años en plena salud. ¿Ok? Ella superó cuando ella le dijeron que apenas le quedaban 6 meses de vida con el cáncer que tenía. Y ella no se sometió a quimioterapia, ella no se sometió a eso, sino a trabajar sus emociones. Hizo lo que Hammer nos recomienda, ¿ok? Y ella fue pionera en todo esto. Yo admiro y de verdad reconozco el trabajo que ella nos ha dejado a todos los que hemos querido de alguna u otra forma, primero sanarnos nosotros, es sanar desde muy dentro, entendernos nosotros para poder ayudar a otras personas. Entonces quería era hacer esa acotación. Muchas gracias. Gracias, Milagros. Yo creo que creo que en el material subí el libro de ella. No sé cuál, no recuerdo cuál, pero sí hay un libro de ella. Ujú. Lynn. Buenas noches. Saludos y bendiciones a todos. Eh, una pregunta, profesora, y esto es para que nos aclare, creo que para todos. ¿Es miedo a la enfermedad, el cáncer o miedo a la vida? Gracias.
Feliz y bendita noche. ¿Miedo a la enfermedad o miedo a la vida? Interesante. Ujú. Pues yo diría que miedo a la muerte. Por eso se genera otro cáncer de pulmón. Ese es mi punto de vista. No sé. Natalia. Natalia la una, Natalia las dos, Natalia las tres. Carolis. ¿Aló? ¿Me escucha, profe? Era Sí, biopsia. Una eso biopsia, lo que sí, estaba hablando el biopsia. pedacito. Gracias. Ajá. Chévere, gracias a usted. Cuando le dicen, gracias, Nata. Cuando dicen biopsia, un DHS. Se genera otro DHS, un conflicto que va a salir y ahora más cuando te hacen ese proceso en la piel. Quiere decir, están atacándome. ¿Listo? Gracias, gracias, Nata. Otro DHS ahí. Carolis. Hola, profe, buenas noches. ¿Cómo estás? Cuéntame. Bien, profe. Fíjate que oyendo esta clase, estaba meditando que hace varios años yo leí el libro de Deepak Chopra, Siete Leyes Espirituales, y él habla de eso, de cómo nosotros tenemos con nuestra mente poder sobre nuestro cuerpo. Justo en esa temporada a mí me salieron unos quistes del lado en la mama izquierda. Y yo recuerdo que cuando fui al médico, él dijo que tenía que hacerme varios exámenes para verificar que no hubiera más. Entonces yo empecé a trabajar eso, empecé a controlar mi mente y cada vez que me duchaba yo declaraba que mi cuerpo estaba limpio de quistes, que no había ningún problema, pero empecé a buscar también la causa que me había Ujú. activado esos quistes. Ya. Entonces, cuando fue la próxima revisión, el médico dijo que no habían, que no habían. Habían unos muy pequeños, pero que esperaba que no se desarrollara. Y yo dije, no, no se van a desarrollar. Y entonces estaba meditando de que en muchas ocasiones de mi vida, incluso cuando entró la pandemia, yo he declarado que no voy a ser alcanzada por las enfermedades. Y muchas veces cuando tengo molestias, aguanto el dolor, no me medico, no tomo antibióticos. Y en algún momento la gente le hace creer a uno que uno es un tipo de masoquista por aguantar el dolor. Pero yo misma he experimentado que el dolor llega como a un clímax y luego empieza a descender. Y cuando desciende, tu cuerpo se cura. Entonces, sí, efectivamente esto que nos estás enseñando es así porque yo lo he experimentado en mi propio cuerpo. Gracias, gracias, gracias por compartir. Bueno, pues no sé, ¿no? Hammer ya entregó su vida por esto, ¿no? Entonces, si nosotros, eh, si nosotros queremos, tienes todo el derecho a saltar o seguir en el viejo paradigma. ¿Listo? Pero ahí lo que nos comentaba nuestra compañerita, la mente es muy poderosa. La mente es la que sana, la mente es la que saca del quilombo, la mente te mete, según lo que percibamos la vida. Ujú. Entonces, aquí van a haber muchas controversias. Esta no es mi verdad, ¿sí? Esta la hice mi verdad desde mi experiencia. Tú verás cuál verdad cojas. ¿Listo? Yo estoy aquí para entregarte la información. Ujú. Clamar. No, que este es el libro de Luisa Hay, Sana tu cuerpo. Este. Gracias. ¿Eso nomás Gracias. era? Sí, eso Sí, nomás. ya lo habíamos Gracias. visto. Gracias, Clamar. Gracias por compartir. Janet, voy a ir abriendo el chat para que me compartas cómo vas con el ejercicio. ¿Listo? Ujú.
Cuéntame, Hola, Janet. pues quería compartir también mi experiencia que es similar a la de la compañera. Yo tuve un diagnóstico de amiloidosis hace aproximadamente como 2 años y empecé a trabajar toda esa parte de las emociones y a descubrir por qué me había sucedido, por qué ese diagnóstico, qué me estaba pasando, y por eso me llama tanto la atención la biodescodificación. Me parece que nosotros tenemos toda la capacidad de sanarnos y es algo impresionante todo lo que podemos aprender con estas capacitaciones. Muchas gracias a la profesora. Gracias, Janet. Gracias. Gracias por estar aquí. Gracias por compartir. Bueno, entonces miren, aquí está. Voy a volver a compartir la página para que empiecen a hacer su ejercicio. Ahí está. Ujú. Estamos en ese proceso. Apenas vamos aquí. Eh, sí, sí, Diego Luis, sí, eso me dijo Daniel, no lo he revisado. Creo que lo voy a bajar y voy a subir otro. Ujú. El mapa es este. Inicia con esto. Todavía me faltan las leyes, Luz. Ujú. Empieza. Ok, los miomas. Ok, ¿cuál órgano? ¿Qué síntomas? ¿Cómo se presenta? ¿Cómo lo asocio? Ya empezamos a hacer el mapa. Sí, Santa. Puede producir, ya lo dije, ¿no? Puede producir un DHS. Ujú, ujú. Sí, ahí no solo se presenta el conflicto primario, sino que si ya lo tienen dos órganos más, quiere decir que generó dos HS más, que pudieron detonarlo desde ese cáncer, ujú, que pudieron detonarlo. O puede ser que ya venía con DHS y por eso se gestaron aquí en los otros órganos. Pero eso es que está en una fase activa, en un DHS. Ah, no, eso ya no es. A ver, lo que dice Yasmín, profe, respecto al tema, por favor me ponen pregunta, ¿sí? Pregunta. Cuando vayan a preguntar en el chat, coloca pregunta. Cuando no es el órgano que se enferman, solo si no es producto de haber agregado materias externas como la prótesis y los biopolímeros que empiezan a hacer rechazo en el cuerpo, ¿cómo trabajaríamos? Ahí no hay un DHS aparente, ¿sí? Ya cuando se deforme por una prótesis o un biopolímero, que las mujeres se colocan, por ejemplo, en sus glúteos y se empieza a deformar, ahí es donde está ya entrando en un DHS, porque entra en una etapa de desvalorización. Bueno, ya me veo rara, estoy sufriendo, me está doliendo, ahí puede entrar en un DHS, ¿sí? Entra en una desvalorización. Ujú, ¿ok? Pero eso no es que genere en sí un DHS. Después se lo puede detonar. Es como lo que te digo con la biopsia, ¿sí? La biopsia, ya que le metan la agujita, digámoslo así, ahí puede generar un DHS, ¿sí? Los biopolímeros, creo, no sé, que los inyectan. Ujú.
ahí entra en un DHS. Ahora, si los rechaza el cuerpo, pues es cuestión biológica, pero ahí puede entrar en un DHS, en una desvalorización, en cómo yo ya me veo. Ujú. Lo que digo aquí, lista de enfermedades, los síntomas y asociar. Sí, lo que te arroje, Nini. No, no que porque cuántos miomas hay varios DHS, no. Los miomas son miomas y ahí hay un DHS. Ujú. No necesariamente la cantidad. Ujú. La hipertensión. Miren, ¿qué pasó con este ejemplo? Quiero que, espero que te dé la respuesta, Yelitza. ¿Qué pasó cuando empezaron en el 2020, eh, cuando a nosotros nos encerraron? ¿Sí? Por supuesto, contagio. Ujú. Hay una parte biológica nuestra que es la supervivencia y la supervivencia también entra en estar en una tribu, estar en una manada, ¿sí? Cuando nos dijeron, aquí se va a encerrar a las personas porque puede ser que nos contagiemos, ujú, ¿sí? ¿Por qué personas fueron asintomáticas y otras sí presentaron los síntomas? ¿Sí? Por su manera de ver la vida, por su percepción. Ya si hay una hipertensión, así sea asintomática, quiere decir que hay un DHS, ¿sí? Así no sea que pasó en el 2020. Unos fueron asintomáticos, pero estaban dentro de un inconsciente colectivo donde decían muerte, nos quitaron de estar en la manada, te encierras, ¿sí? Ujú. Pero estábamos en un DHS, ¿ok? No importa si es asintomática, el cuerpo no falla, es que el cuerpo no tiene fallas. Y si hay una hipertensión, pues hay un DHS. Ujú. No, no te entiendo de qué hablas de la mucosa, el fluido, no sé, no entiendo tu pregunta. Sí, ujú. Ahí ya así no tengas un diagnóstico, pero tú ya presentas un dolor. Ujú. Entonces, ahí serían los huesos, la columna, qué sé yo, ¿sí? Y empiezo a ver los síntomas. Ujú. ¿Sí? Y ahí hago la lista. Genial sería pues que tengamos el diagnóstico. El diagnóstico nos ayuda bastante. Pero esto es simbólico, ¿no? Lo que estábamos hablando, el sentido simbólico, no el sentido biológico. Me duele aquí, me duele acá, pero pues no tiene por qué dolerte. Ujú, ujú. Cáncer de esófago, dificultad al tragar, bajo de peso, muy bien. Si todavía, si esa parálisis facial se dio y hubo hace 20 años, no es que se sane. Yo quiero que entiendan esto, ¿sí?
lo llamamos sanar para que me entiendas, ¿sí? Pero por algo hubo esa parálisis facial, hubo un DHS y todavía no ha sido al origen, no ha sido a la causa de eso. Ujú. ¿Sí? No ha sido la causa de eso, desde mi manera de ver, ¿no? Porque pues que el silencio y todo lo que nos compartió nuestro compañerito, ujú, que podemos obviamente practicarlo. Y si te funciona, perfecto. No hay drama, no hay trauma. Ujú. Pero si existe eso, pues puedo ir al origen y el cuerpo puede entrar en fase de solución. Ujú. Recuerda que la edad es, para el inconsciente, la edad, el tiempo lineal no existe. Ah, eso pasó hace 20 años. Para el inconsciente es aquí y ahora. Es que tienes que ser un poquito más concreta. ¿Qué hongo? ¿Qué exactamente? No sé, dermatitis, eczema, qué sé yo. Ujú. Enfermedad, dermatitis, síntomas, picazón, enrojecimiento de la piel, hinchazón, ¿cómo lo asocio? Rechazo, no pertenezco. Mm. Búscalo bien, Daniel. Busca bien la página MediPlus. Ya la voy a mostrar. Es que no la buscan bien. Mírenla aquí. Ahí está. Mírela. Búscala. Aquí busca. No creo que no tengamos pues acceso a esto, ¿no? No la buscas bien. Aquí está, mírala. Aquí está la página. Y aquí una compañerita nos compartió el link. Bueno, ok. Ya les mostré la página, ¿no? Que sí sale. Sí, la página va a ser exactamente con un diagnóstico, no te va a dar que me duele la espalda. No te va a dar. Ujú. Sí, no te va a dar. Colon irritable, tiroides, artritis, eso sí te va a dar, pero que me duele la espalda, no te va a dar la información la página. Ve buscándolo uno por uno. Ujú. Busca, con la página vas a buscar cada uno. Todavía no vamos a buscar los DHS. Aquí en la página no te va a dar los DHS. Solo te va a arrojar la enfermedad y los síntomas. Todos necesitan aquí saber de dónde viene su origen. Estamos en proceso de eso.
Todavía me faltan leyes, vamos a hacer ejercicios, ¿sí? Para que llegues al origen. Todos necesitamos, todos creo que necesitan saber eso. Saber el origen, ¿sí? Pero ya estamos en el proceso. ¿Listo? A ver. Miren, que no lo encuentro, que yo no sé qué. Dios mío, poderoso. Miren, aquí encontré, ¿sí? Le puse hipertensión. ¿Qué es la presión arterial? Aquí te dice. La presión arterial es la fuerza de tu sangre que empuja. Esto es que es en sí lo que hace ese resultado. ¿Sí? Aquí mira, dice presión arterial alta. Aquí le das y aquí te dice qué síntomas. Pero hay que saber buscar, pues, corazones. Mira, aquí está. Mira, mira aquí los órganos. Hipertensión pulmonar. Pulmonar es una enfermedad grave que afecta a los vasos sanguíneos de los pulmones. Ah, ok, pulmones. Ah, los vasos sanguíneos. ¿Sí? Si no lo encuentras aquí, pues me voy a Google. Me voy a a la inteligencia artificial. Tenemos todo disponible ahora en este momento. Y yo puedo buscar hipertensión, cuáles son los síntomas. Pero que no lo encuentro, que no sé dónde. Listo. Voy a continuar. El ejercicio lo siguen haciendo en su casita, ¿listo? Y vamos a entrar ya a la tercera ley. Ok, listo. Vamos a la tercera ley biológica y es el sistema ontogénico. Entonces, la tercera ley de la nueva medicina germánica une los principios de las dos leyes primeras. Repasemos entonces los conceptos. ¿Qué hemos visto? ¿A qué le llamamos enfermedad? Comienza cuando vivimos una situación de conflicto que da inicio al programa especial y específico que la biología pone en marcha. La primera ley, ¿recuerda? Psique, cerebro, órgano. Y que este programa se va a desarrollar en dos fases, ¿sí? Fase fría y fase caliente. Muy bien, ahora, ¿qué dice la tercera ley? Es la ley del sistema ontogénico. ¿Y qué explica? La interacción existente entre mente, cerebro, cuerpo, órgano dentro del contexto del desarrollo embrionario. ¿Qué quiere decir? Ontogénesis y evolutivo filogénesis del organismo humano. Esta tercera ley, ustedes ya tienen el PDF de los órganos que tiene cada ley. Ya hicimos un trabajo cuando iniciamos con el proceso de, cuando yo te hice ese pequeño recorderis que es lo de cuando te hice las aerolíneas, que tiene un piloto, ¿recuerdas? Y que hicimos un pequeño ejemplo, ¿sí? Un pequeño ejemplo sobre que determines la aerolínea y el conflicto.
Ese fue el primer encuentro que tuviste con la tercera ley. Esta tercera ley va a unir a las dos leyes. Y ahí es donde seguimos haciendo el mapa. Muéstreme el mapa. Pues vamos con las capas. ¿Sí? Vamos con todo, sumando todas las leyes. Entonces, ¿qué es el sistema ontogénico? ¿Sí? Viene del desarrollo del ser, desde la concepción, del ser humano desde la concepción hasta la forma adulta. Entonces, ¿qué hace Hammer? Hammer utiliza este término para describir o explicar los conflictos biológicos y las respuestas del cuerpo. Entonces, él empieza a observar las capas embrionarias, que son endodermo, los mesodermos y el ectodermo. Entonces, él empieza a observar cómo provienen los tejidos y los órganos, a través de qué, de la supervivencia, a través del desarrollo, a través de la concepción de los seres humanos. ¿Sí? Y ahí es donde empieza a desarrollar la tercera ley. ¿Qué dice entonces la tercera ley? Cada conflicto biológico afecta a un órgano específico. ¿Sí? Eso ya lo sabemos a través de la primera ley y a través del desarrollo de la ley bifásica. Entonces, ¿quién lo determina ese programa biológico? Las capas embrionarias. ¿Dónde se originan? En las capas embrionarias. Y tienen una correlación con la área precisa del cerebro. ¿Ok? Entonces, ese conflicto, psique, cerebro y órgano, Hammer descubre que en cada capita embrionaria tiene una respuesta biológica. ¿Sí? Y esa capa, esa respuesta biológica, esa capa embrionaria, ¿sí? Está controlada por una zona específica del cerebro. Entonces, él, ¿qué hace? Relaciona este tipo de conflicto con la zona específica del cerebro y con la capa embrionaria. ¿Listo? Entonces, él empieza a observar todas esas capas embrionarias y que me van a llevar a un tipo de conflicto, a un tipo a un tejido afectado, a una localización del cerebro y por ende a la enfermedad. Entonces hace esa correlación, ¿sí? Hace esa correlación entre las capas. ¿Qué quiere decir? Yo voy a ser más certera, ¿sí? Voy a empezar a tener más camino para saber por qué se da esa programación. ¿Ok? Ah, no, pero pues no hay que saberlo, ¿no? No hay que saber de dónde se detonó. Pues todo esto es biológico, ¿sí? Es biológico. ¿Cómo no voy a saber el origen si las mismas capas embrionarias me lo están mostrando? ¿Ok? Las mismas capas me las están mostrando. Ah, no, pero no vaya a saber el origen de la capa tampoco. ¡Ojo! Vaya y refuta la Hammer entonces. ¿Listo? Entonces, nos presenta las 4 capas. Tú ya las viste, estas capas. Tú ya tuviste tu primer encuentro. Ahora sí lo vamos a extender un poquito. ¿Cuáles son? Endodermo, mesodermo antiguo, mesodermo nuevo y ectodermo. ¿Sí? Entonces, vamos a estudiar una capa por capa. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos dice la tercera ley? Nos cuenta que los vuelos de las aerolíneas, como yo te di ese símil simbólico, que son el endodermo, el mesodermo antiguo, ¿sí? Exhiben multiplicación celular en fase activa y destrucción o caseinización de los tumores de la fase de curación. Esto lo vas a tener en resumen, en tablas, ¿sí? Ya lo tienes aquí en tablas. En cambio, las aerolíneas mesodermo nuevo y ectodermo presentan disminución celular en la fase activa, que quiere decir que hay una necrosis o una ulceración, o pérdida funcional y relleno de los tejidos en la fase de solución. ¿Sí?
Ya tienes el resumen. Ya te lo muestro. Entonces, ¿qué tejido se activará en nuestro cuerpo? ¿Sí? Esta es la pregunta que todos nos hacemos cuando empezamos a leer y a estudiar sobre la nueva medicina germánica. Todos queremos saber sobre el verdadero origen de la enfermedad que estamos viviendo o sobre alguna enfermedad que tuvimos. Dado que al comprender cuál es la capa, ¿sí? Biología. Ese es el mapa que podemos tener. ¿Ok? Ese es el mapa, porque ya la biología te lo está mostrando y eso es un hecho, no lo puedes tapar con un dedo. ¿Listo? Entonces, al comprender cuál es la capa, podemos tomar conciencia de cuál fue el shock que inició el programa biológico. ¿Sí? Cuando comprendemos cuál es la capa, Hammer no lo hizo de la noche a la mañana, pasaron años. Repútale entonces a Hammer lo que hizo. ¿Listo? Él estudió muchísimo, hasta lo metieron a la cárcel por esto. Y eso no quiere decir que esta verdad la hagas tu verdad. Tú verás si la haces. ¿Ok? Dijimos, en nuestro aeropuerto llamado Cuerpo Humano, circulan 4 compañías aéreas. Eso fue el primer ejercicio que te hice en el primer módulo. Esas 4 empresas tienen su nombre. Un controlador asignado en la torre de control del aeropuerto y un destino programado, que son los órganos implicados en relación con cada capa embrionaria. Pero además, cada empresa tiene un conflicto que lo representa. En nuestra analogía, los conflictos que destacan a estas compañías son conflictos mentales que dan inicio a cada respuesta psicobiológica. ¿Sí? Y este va a ser nuestro mapa para poder encontrar el origen de. ¿Sí? De. Esto no es que, a ver, dame a mí, ¿qué quiere decir que tengo un cáncer de yo no sé qué? Dime qué pasó. ¿Yo qué voy a saber con tus conflictos? ¿Por qué te dio eso? Eso es particular y tu historia y cómo tú lo somatizaste, cómo percibiste la vida. Por eso a mí no me gusta empezar a decirte, bueno, el cáncer de mama puede ser por esto, el cáncer de próstata puede ser de esto. Porque recuerda lo que yo te hablé cuando te di el ejemplo, cuando pierdes un empleo. A unas personas puede darle irritación al colon, a otra puede ser que empiece con el omoplato a dolerle, a otras le da hemorroides. Yo tengo que aprender bases. Yo tengo que aprender a construir mi propio mapa, porque Nancy Fabiola Legarda Muñoz no va a estar en tus terapias. ¿Sí? A mí, cuando inicio con las clases de lanzamiento, juepucha, esos se estiran. Dime qué es esto. Y entiendo. Pero ¿qué hago con decirte eso si no vamos a tu propia historia? Entonces, yo te voy a enseñar a construir tu propio mapa basado en esto. Si te gustó bien, si no, bien puedas. ¿Sí? Puede ser que seas letrado y mejor dicho y lo que quieras, pero hoy soy tu maestra. Y si no te gustó, aquí no hay camisa de fuerza para nadie. ¿Ok? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues hilar, unir las leyes y hacer mi propio mapa. Pero a ver, somos adultos, hay recursos, ahora hay muchísimos recursos. Que la página no me entró, que la página está en inglés, que yo no sé qué. Por más edad que tengas, y respetando la edad que tengamos aquí, ¿sí? Hay que ver los recursos, no te me bloquees en eso. ¿Listo? Entonces, Hammer ya empieza a leer, ya empieza a investigar, ¿sí? ¿Cómo es que ocurre esta enfermedad?
ya empieza a comprender la capa. Y ahí empieza a descubrir, según esa capa, el conflicto que representa. Nos está dando todo mascado. Nos dejó todo mascado. Que no desarrolló terapia porque él solo se dedicó a investigar. Quien hizo la terapia fue Christian Flesch y él nos dejó la biodescodificación. ¿Sí? Pero ya el camino y el mapa lo tienes aquí con las leyes. Entonces, yo empiezo a observar qué capa es, yo empiezo a encontrar las improntas programantes, porque la detonante ya se vio, la enfermedad. Y yo empiezo con la capa, qué conflicto tiene, y empiezo a buscar sus shocks emocionales con la capa. Porque esa capa me va a representar el conflicto. Y hace ese símil o esa analogía que hicimos en el primer módulo. Aerolíneas, yo te estoy aquí desmenuzando lo que hicimos en el primer encuentro con las capas. Las aerolíneas, los destinos, ¿sí? ¿Quién lo copilota? ¿Quién es el piloto? Las compañías y cuál es el conflicto. ¿Ok? Entonces, esa es la tercera ley. La vamos a estudiar con cada capita. Vamos a ver las hojas o las capas embrionarias, ¿sí? Esto sí es bastante lectura, aunque tú ya tienes ahí PDFs. Hay un PDF que está disfuncional, pero lo voy a observar y voy a cambiarlo por otro, ¿sí? Esto lo vamos a estudiar, pero voy a terminar con las 5 leyes. ¿Listo? Entonces ya sabemos, primera es que algo que pasó en mi psique, cerebro, empieza a darle la orden al órgano. La segunda ley es bifásica, ¿sí? Que cuando se da o hay ese conflicto, va a suceder 2 fases, fase caliente, fase activa y fase de solución o caliente. La tercera ley ya nos dice, ok, la tercera ley es esa capa, ¿sí? Si yo tomo conciencia de dónde es esa capa, yo puedo encontrar el programa biológico, yo puedo encontrar el conflicto, yo puedo encontrar el origen, ¿sí? Y esto es biológico, que te quede claro, ¿ok? Cuarta ley biológica, la función de microbios. Y esto sí, mejor dicho. No me crea, no le crea a Hammer. ¿Sí? No me crea ni le crea a Hammer. ¿Sí? No le crea a nadie. Haga su propia creencia. Yo te estoy dando la información que aprendí y que hay, y no solo yo aprendí, hay muchos que hablan de esto ya. ¿Sí? La cuarta ley es un golpe knockout a nuestra vieja concepción sobre las enfermedades. Y es verdad. ¿Sí? Porque toma tu golpe. Vas a entrar en controversias, que como así, que como los microbios. ¿Sí? Por eso esto se requiere estudio, corazones. Esto no es suficiente. Yo te explico las bases, pero tú tienes que seguir estudiando. ¿Sí? La cuarta ley te brinda la conciencia para que dejes de temerle al mundo y te abras a la paz. Ya no eres una víctima de los microbacterias y bacterias. Los microbios no producen los síntomas, sino que son los responsables de colaborar en la fase de curación del cuerpo. ¿Listo? Entonces que me iba a contagiar en el 2020. No, porque ese virus
No vino a matarte, te mató el DHS que produjiste a través de eso colectivo y de las noticias y te llenabas de las noticias y te decían vas a morir y cómo así que me van a separar de mi familia y cómo así que yo voy a estar confinado en 4 paredes. Eso es lo que mató a muchos, los DHS, no fue el virus, ¿sí? No fue el virus. El virus apareció en esa fase de curación para colaborar en esa fase de curación. Ay, pero ¿cómo me vas a decir que el dengue entonces está en la fase de curación? Si fue un hecho, me fui a yo no sé qué parte y me contagié de eso. No, hiciste un DHS. Ujú. Y obviamente que va a ser difícil que entiendas esto. Nuestro cerebro, así como gobierna los distintos órganos del cuerpo, también dirige a los microbios. Ujú. El famoso sistema inmune no está comprobado ni nadie conoce su ubicación tradicionalmente. Se lo piensa como un ejército luchando contra las células cancerosas malignas y los microbios como una batalla épica al estilo El Señor de los Anillos, cuando en verdad esto nunca ocurrió. ¿Ok? Ujú. Entonces, no causan, los microbios no van a causar la enfermedad, sino que colaboran en la fase de reparación. ¿Sí? Ujú. Los microbios son el equipo de reconstrucción, son el equipo de limpieza del cuerpo. No son los responsables o los culpables del problema. ¿Sí? No son los culpables. ¿Listo? Ujú. No son los culpables. Ujú. Eso nos dejaron, eso fue en el viejo paradigma que combate. Cuando, por ejemplo, ¿cómo es que es esta bacteria? Ay, se me fue el nombre de esta bacteria que aparece en el estómago. Mm, a ver, espérenme, la voy a buscar para nombrarla bien. Ujú. Ajá. Helicobacter pylori. Ujú. Cuando aparece la Helicobacter pylori, ¿sí? Es porque ella salió a restaurar, ¿ok? Ella salió a comerse todo lo que estaba destruido, porque el cerebro le mandó, le dio una orden que vaya y repare allá, que limpie. Pero ¿qué decimos? Pues pucha la bacteria. Y metámosle aquí la cantidad de las cantidades alarmantes de antibióticos porque tenemos que sacarla. ¿O no es así? ¿Sí? Pero ella, ¿sí? Lo que está haciendo es ayudándote. Ah, pero ¿cómo así? Si está esa bacteria puede dar un cáncer. Mentira. Los patógenos responden a las órdenes de nuestro cerebro cuando son precisados, colaboran en la fase de solución. Y cuando no son necesarios,
se retiran sectores del cuerpo, donde no representan molestia alguna. Se presentan a trabajar solamente en la fase de curación y son enviados y activados exclusivamente a órganos específicos. Los microbios viven en simbiosis con los órganos con los cuales se relacionan. Se vuelven parte integral, normal e indispensable para incluso nuestra supervivencia. La idea de que son los microbios villanos se nos trata de infectar y enfermar tienen una intención oculta para la comercialización de fármacos, aunque es cierto que en algunos casos es imprescindible el uso de estos, pues la fase vagotónica puede ser muy profunda y requiere de sustancias que activen el sistema simpático. Pero esta ley, y aquí lo dejo porque no hice mi pausa activa y ya estoy muy cansada aquí a mitad de clases. Voy a dejarlo hasta ahí, ¿sí? Para seguir estudiando mañana en la próxima clase. Pero ya se nos quita este viejo paradigma. ¿Listo? Ellos solo salen a ayudarnos. ¿Ok? Bueno, chicos. Sí tengo que despedirme porque me olvidé de hacer mi pausa activa. En una palabra, ¿cómo te vas? Ahí está activo el chat. Sí. Cuadriculada. Sí. Confusia. Ok, bueno. Hay que ir digiriendo de a pocos la información. Esto sí requiere estudio. ¿Ok? Requiere estudio. Bueno, mis corazones bellos, muchísimas gracias. Nos vamos. Preguntitas, anótenlas, ¿listo? Y mañana continuamos. Un besito para todos ustedes, un abrazo de luz allá donde te encuentres. Te veo, te honro, te reconozco. Que tengas una noche reparadora. Nos vemos pronto. ¿Mañana qué es? Mañana seguimos con Bio. Chao, chao.